La gran pregunta que nadie puede responder: imagina esto. Luxemburgo es 500 veces más rico que Burundi. Singapur es una isla diminuta sin recursos naturales y tiene un PIB per cápita de más de $80.000. Mientras tanto, la República Democrática del Congo es uno de los países más ricos en recursos naturales, pero su gente sigue en pobreza extrema. ¿Cómo es esto posible? Si la riqueza dependiera solo de los recursos naturales, países como Venezuela o Nigeria serían los más ricos del mundo. Si dependiera del tamaño, China e India serían los más ricos. Si dependiera del clima, África debería ser más rica que Europa. Pero nada de esto es cierto. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente hace a un país rico o pobre? ¿La riqueza depende de la geografía? Países con muchos recursos naturales, que son pobres. Venezuela tiene petróleo, pero está en crisis total. Nigeria tiene diamantes y sigue en el caos. El Congo tiene oro, pero su gente es de las más pobres del mundo. ¿Por qué? Corrupción. El dinero de los recursos se lo roban los políticos. Dependencia. Si el petróleo baja de precio, el país colapsa. Conflictos internos. La riqueza natural provoca guerras. Países sin recursos, que son multimillonarios. Singapur no tiene nada, pero su PIB per cápita es de $80.000. Japón no tiene petróleo, pero es la tercera economía mundial. Suiza es pequeña, sin minerales valiosos, pero su gente tiene uno de los mejores niveles de vida del mundo. ¿Qué hicieron diferente? Invirtieron en educación y tecnología. Crearon industrias avanzadas como la banca y la manufactura. Tienen gobiernos eficientes y sin corrupción extrema. Conclusión. La geografía puede ayudar o perjudicar a un país, pero no es el factor decisivo. Historia y colonialismo. ¿El pasado condena el presente? El colonialismo y su impacto en la pobreza. Muchos países pobres fueron colonias de Europa. África fue explotada durante siglos. América Latina vivió saqueos y dictaduras. Ejemplo, Sudáfrica vs Botsuana. Sudáfrica, con todos sus recursos, tiene crisis y desigualdad. Botsuana, que también fue colonia, logró un desarrollo sólido. ¿Diferencia? Botsuana invirtió en educación y controló la corrupción. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Australia y Canadá fueron exitosos? Estos países también fueron colonias, pero lograron ser ricos. Instituciones fuertes y derechos de propiedad. Gobiernos estables y economías abiertas. Conclusión. El colonialismo dejó una base difícil, pero no es una sentencia de pobreza eterna. ¿El secreto está en las instituciones y la política? ¿Por qué algunos países tienen mejores gobiernos? Corrupción. Si un país no puede controlar a sus políticos, está condenado. Leyes y estabilidad. Si un país cambia las reglas todo el tiempo, no hay inversión. Ejemplo, Corea del Sur vs Corea del Norte 1950. Eran el mismo país, misma gente, misma cultura. Hoy, Corea del Sur es una potencia y Corea del Norte es una dictadura empobrecida. Diferencia clave. Instituciones sólidas y enfoque en la innovación. ¿Los países ricos siempre fueron bien gobernados? No siempre. Europa y Estados Unidos también tuvieron corrupción y guerras, pero lograron construir instituciones fuertes a largo plazo. Conclusión. Los países que logran instituciones fuertes y gobiernos estables pueden romper el ciclo de la pobreza. Educación y cultura. El factor invisible de la riqueza. El nivel educativo define la riqueza de un país. Sí. Los países más ricos tienen altos niveles de educación y alfabetización. Ejemplo, Japón y Alemania. Japón no tiene recursos, pero su educación es de las mejores del mundo. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó en ruinas, pero su educación y tecnología la hicieron renacer. ¿Por qué países como Argentina o México no son tan ricos si tienen educación? Corrupción. La educación no basta si el gobierno es ineficiente. Fuga de cerebros. La gente educada emigra a países más ricos. Falta de inversión en tecnología e innovación. ¿La cultura influye? Sí, pero no de la forma en que muchos piensan. El éxito no es cultural, sino estructural.
La cultura se adapta a las condiciones económicas y políticas. Conclusión. La educación es clave, pero necesita estar respaldada por buenas políticas y economía estable. ¿Se puede pasar de pobre a rico? Casos de éxito. Países que se volvieron ricos: Corea del Sur. De la pobreza total en 1950 a una potencia tecnológica. Singapur. De una isla sin recursos a una de las economías más ricas del mundo. Irlanda. De ser un país en crisis en los 80 a ser uno de los países más prósperos hoy. ¿Cómo lo hicieron? Gobiernos estables y eficientes. Educación y tecnología como prioridad. Economías abiertas y competitivas. ¿Un país pobre puede volverse rico hoy? Sí, pero requiere décadas de trabajo, educación e instituciones fuertes. Moraleja final. No hay una sola razón por la que un país es rico o pobre. No es solo la geografía. No es solo la historia. No es solo el gobierno. Es una combinación de factores, y cada país tiene su propio camino. ¿Sabías que la malaria puede ser un factor de pobreza? Sí, una enfermedad transmitida por mosquitos puede hacer que un país sea pobre. La malaria ha sido un problema grave en África, y los países con más casos suelen ser más pobres. Esto se debe a que la malaria reduce la productividad, las personas enfermas trabajan menos. También desincentiva la inversión extranjera, nadie quiere hacer negocios en una zona de alto riesgo sanitario. Ejemplo, Singapur erradicó la malaria en los años 50 y su economía despegó. Países como Nigeria y República Democrática del Congo aún luchan con la enfermedad y siguen en crisis. Esto demuestra cómo la salud pública y la riqueza están conectadas. El misterio de los países sin frontera marítimas: se ha descubierto que los países sin salida al mar suelen ser más pobres que los que tienen costas. Las exportaciones son más costosas porque dependen de otros países para acceder a los puertos. Menos comercio internacional, lo que frena el crecimiento económico. Más dependencia de los países vecinos, lo que puede ser peligroso en conflictos. Ejemplo, Suiza es uno de los pocos países sin mar que es rico, pero porque tiene una economía basada en la banca y tecnología, no en el comercio de bienes físicos. Bolivia y Paraguay, sin costas, tienen dificultades para crecer económicamente. ¿Por qué algunos países crecen más rápido que otros? No todos los países siguen el mismo ritmo de crecimiento. Algunos avanzan 10 veces más rápido que otros. China en 1980 tenía la misma economía que México, hoy es una superpotencia. Corea del Sur en 1950 era más pobre que muchos países africanos, hoy es una de las naciones más avanzadas. Argentina era uno de los países más ricos del mundo en 1900, y hoy tiene crisis económicas recurrentes. ¿Por qué? Países como China y Corea del Sur hicieron reformas económicas agresivas. Fomentaron la educación y la industria. Abrieron sus mercados al comercio global. Este dato nos deja con una reflexión: la riqueza no está escrita en piedra. Un país pobre puede volverse rico si hace las cosas bien, y un país rico puede caer si comete errores.